Alguien está pidiendo el link de para conectarnos desde Avalum, por favor. A ver, espera un poquitito que... Ahí eh, se lo paso. perfecto. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Santoro, de MDT Argentina, que estoy a cargo de lo que es promoción y desarrollo. Estoy un poco en contacto con el tema de los estudios de las empresas constructoras. Y como siempre, bueno, la idea de estos webinars, que los empezamos en la pandemia, ya llevamos casi 5 años haciendo esto, es poder, digamos, presentarles a ustedes o nuestra variedad de productos o productos que hacen una hermosa sintonía con nuestros productos, como en el caso del vidrio que vamos a hablar hoy, y más que nada para que ustedes puedan tener capacidad, puedan ir actualizándose. Eso es un poco el objetivo de estos webinars. El de hoy va a ser especialmente referido al vidrio, ¿sí? Ya que como ahora MDT Argentina es distribuidora de la firma BASA, y bueno, nos va a acompañar Lucía Bravo, quien va a, digamos, dar la charla por la empresa BASA. Si querés, hacete un saludito con la mano para que te conozcan. Bien, y también la va a acompañar Elisa Sicarelli, que también es de la empresa BASA. Otra saludito con la mano. A Elisa ya quizás la conocen, pero bueno, Lucía va a ser la que hoy va a contar todas las ventajas y todos los beneficios del vidrio. Así que bueno, no me voy a... Como siempre les pido a todos, micrófonos apagados, ¿sí? Como siempre vamos a intentar que dure 1 hora, ese es nuestro objetivo. Voy a empezar dando yo una mínima introducción muy cortita, y después le voy a dar el pase a Lucía para que ella pueda explayarse. Y como siempre dejamos los últimos 5 minutitos por si hay dudas o preguntas que ya pueden ir poniendo a medida que les surjan en el chat, así después las leemos y las contestamos todas al final. ¿Sí? Así que bueno, sin más de eso paso a presentar lo mío y después le voy a dar el pase a Lucía. Ahí se ve, Sebas. Perfecto, André. Lo voy a ampliar. ¿Listo? Bueno, como les comentaba recién, hoy a MDT nos va a acompañar BASA, ¿sí? Y la verdad que es un honor tener a la gente de BASA acompañándonos en esto de la capacitación. En la docencia desde el principio estuvieron siempre con nosotros. Creemos que, digamos, uno de los puntos fundamentales, aparte del perfil, es el tema del vidrio en la ventana. Entonces, la idea de hoy es contarles, ¿sí? Un poquito yo, mucho, y después cito el tiempo BASA, cómo elegir el vidrio adecuado, sobre todo hablando de dos importantes hoy en día, el tema de la seguridad y el tema del confort. Para los que se unen por primera vez, contarles quiénes somos, quiénes MD. Hace más de 65 años que estamos en la industria metalúrgica y hace más de 20 hacemos extrusión de perfiles de aluminio, ya sea para sistemas de fachadas, como también para los más de 150 clientes industriales que tenemos. Los productos nuestros se comercializan a través de 29 puntos de venta a distribuidores a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Nuestra planta está ubicada en Talar de Pacheco, ¿sí? En este momento cuenta con 250 empleados. Además de lo que es el área aluminio, MDT Aluminio, también, como les decía hace unos minutitos, tenemos lo que es el área MDT Vidrio, ¿sí? Que es donde somos distribuidores oficiales de BASA. Y también tenemos la posibilidad de entregarles los perfiles de aluminio pintados a través de un proceso también industrial, a través de nuestra también área que se llama TDM Pinturas, que hoy solamente no hay solamente pinturas totalmente planas, sino también hay microtexturadas, hay símil maderas, o sea, tenemos una amplia variedad de lo que es color y texturas. Bueno,
Yo le he puesto esta foto y a quién no le gustaría estar ahí en este momento, con esa vista, con esa pileta, en esa casa tan imponente. Y la verdad es que un gran cambio que hubo en la arquitectura del siglo pasado y ya es que cada vez se hacen aberturas de mayor tamaño. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder realmente tener esta mímesis con el entorno, ¿sí? Que hace que formemos parte nosotros del entorno y el entorno forme parte de... Y esto es un poco para, ¿sí? Uno de los primeros principios que tiene abrir un hueco, un vano en la pared y después poner una ventana, que es captar buenas vistas. Normalmente cuando el arquitecto está diseñando, donde hace las ventanas son los lugares donde tiene las mejores vistas para su proyecto. Esa también comunicación de poder estar en el interior y en el exterior es una particularidad muy importante que también ofrecen los cerramientos, las ventanas, ¿sí? Deja que entre el sol al ambiente y también que salga el calor, ¿sí? Ese intercambio, como digo yo, que se produce a través de la ventana, ¿sí? Tanto en invierno como en verano, son los puntos importantes que van a hacer que la buena elección de una ventana nos dé el mayor confort de la vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque así como vemos este hermoso paisaje y seguramente esta hermosa casa y todo, ¿sí? Muchas veces también estas tremendas carpinterías son las que producen el disconfort interior. ¿Por qué? Porque se pierde o se gana, y la verdad es que tenemos que después empezar a poner mucha climatización, tanto en calefacción como en refrigeración, para poder mantener ese confort que queremos. Eso nos dice, si es así, que está mal elegido el sistema ventana que elegimos. ¿Por qué es esto? Porque si uno realmente mira la proporción, miremos lo que es este gran ventanal, el mayor porcentaje de toda esta ventana se lo lleva el vidrio, ¿sí? Después las chicas me imagino que van a hablar algo de eso, y el menor porcentaje se lo lleva el perfil del aluminio. ¿Y por qué hacen tan buena relación el aluminio con el vidrio? Porque en general el vidrio, ¿sí? Necesita un buen continente, algo que lo contenga bien. Y lo que la gente busca en ese continente es lo siguiente, que el perfil de aluminio hoy en día tenga el diseño minimalista posible, ¿sí? Lo más esbelto posible, pero a la vez que sea muy resistente. ¿Resistente a qué? Al clima, resistente a los vientos, resistente al uso, ¿sí? Y a su vez también que ese perfil, a través de él, no se pierda energía. Es por eso que también aparecen estos sistemas de eficiencia o también llamados sistemas con ruptura de puente térmico. El vidrio va a acompañar todo esto que le está pidiendo el aluminio con vidrios de mucha más seguridad de lo que se conocía hasta hace unos años, y también hoy viendo el tema de la eficiencia energética. Por eso, hoy en día existe, ¿sí? Esto de no solamente ya las casas, ¿sí? No también que una vez que uno casa necesita etiquetar los materiales y por ende también a las ventanas. Para eso existe lo que es la etiqueta de eficiencia energética de ventanas, ¿sí? Donde con diferentes colores nos va a decir cuán eficiente o no es esa ventana. Pero esto va a ser tema de otra charla seguramente. Cuando apuntamos a una ventana eficiente, a una casa eficiente, lo que hacemos es poder ahorrar en luz, en gas, en agua, o sea, ahorrar en lo que son los servicios. Pensemos que hay 3 puntos fundamentales para lograr estas ventanas eficientes. El tema de la hermeticidad es un tema fundamental, ¿sí? Sobre todo la no entrada de agua, la no entrada de viento, ¿sí? Un poco lo que vemos aquí. Después tenemos un tema sumamente importante que las chicas también seguramente se van a explayar, que es el tema del factor solar, sobre todo en el tema del vidrio, que es el que tiene mayor superficie. Y por último, el tema de la transmitancia térmica de los materiales que componen la ventana, que en este caso van a ser el perfil de aluminio y el vidrio. El perfil de aluminio
lo que, digamos, se tiende con la eficiencia energética es, ¿sí?, usar perfiles o sistemas con ruptura de puente térmico. Así que, viendo estos 3 puntos, hermeticidad, factor solar y eficiencia energética con transmisión térmica, ¿sí?, es que le voy a dar el pase ahora a Lucía para que pueda contar todos estos puntos. Ahí tienen nuestros datos, ¿sí?, promoción, departamento técnico, web. Por supuesto, como siempre, pueden contactarse y escribirnos, y nos encuentran también en redes sociales, Facebook, LinkedIn, ¿sí?, Twitter y demás. Muchas gracias. Paso a salir de la presentación y le voy a dar la pantalla a Lucía. Bueno, Andrea, muchas Esperen, gracias. esperen que salga, dejar de presentar. Sí. Bueno, ahora Bueno, sí, todo muchas tuyo. gracias. Perfecto, gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Como les comentaba Andrea, mi nombre es Lucía Bravo, soy arquitecta y formo parte del equipo de asistencia técnica de BASA. Voy a compartir la presentación para que vayamos. A ver si me deja. Acá está. A ver si me avisan si se ve. Sí, Lucía, Ok, perfecto, bárbaro. si quieres ahí Bueno, ampliar ya para que se vea completo formato presentación. ahí ya lo puse. ¿Se ve formato presentación? No aún, por ahí se ve como el Power. Fíjate, Lucía, en la parte de abajo, en formato presentación, y aprieta ahí, así se amplía más y no se ven los cuadritos al lado. Abajo a la Sí. derecha. Es lo que hice, pero a ver, vamos a... A ver, ahí de vuelta, ¿no? ¿Ahí lo ven? No. A ver. Voy ¿Pusiste a dejar. presentar pantalla completa? Porque a veces pasa eso, tenés que poner pantalla completa para que te tome eso. A ver, voy a volver a... Dejé de compartir y vuelvo a compartir. Pantalla completa. Sí. Y a ver ahora ahí, ahora aprieta ahí. A ver ahí. Ahora Ahora sí, perfecto, perfecto. perfecto. Es Perfecto. pantalla completa el Google Meet, es bastante complejo. Sí, bueno, pero ya estamos entonces. Bueno, les comentaba, mi nombre es Lucía Bravo, soy arquitecta, formo parte del equipo de asistencia técnica de BASA. Trabajo junto a la arquitecta Elisa Sicarelli. Ella es la jefa del área, probablemente hayan estado en contacto con Elisa en alguna oportunidad, ya sea por alguna consulta específica de los proyectos con los que se encuentren trabajando y demás. Como comentaba recién Andrea, el vidrio tiene un gran protagonismo en nuestras envolventes de los edificios. Hoy vamos a estar hablando acerca de este material. La agenda abarca desde un poco comentarles de qué se trata BASA, la empresa, presentarles nuestra empresa, las plantas. Vamos a estar hablando de vidrios de seguridad, marco regulatorio, el aislamiento térmico y el control solar, vidrios en las ventanas, su correcta especificación, cómo se comporta el vidrio en las fachadas, qué tenemos que tener que considerar, y les vamos a comentar también los nuevos lanzamientos. Bueno, no sé si conocen cuánto conocimiento tienen acerca de la empresa, pero bueno, BASA se fundó en el año 1938, ya cumplimos 85 años. Esta es una imagen de lo que es la planta que está instalada en Lavallol desde aquel entonces. Lavallol es una localidad que se encuentra en la zona sur del Gran Buenos Aires. Este es un predio que tiene unas 33 hectáreas aproximadamente. Allí tenemos todo lo que es el horno float, de fabricación de vidrio float. Tenemos la línea de producción del vidrio texturado. Tenemos también la línea de laminado estándar y jumbo, y la línea de fabricación de espejo y vidrio decorativo, que sería cover glass, ¿sí? Nuestra línea de vidrios decorativos es bio. También tenemos el stock room y nuestras oficinas administrativas.
En este predio se fabrican aproximadamente 580 toneladas de vidrio por día y entró en funcionamiento en el año 2022 la planta que tenemos instalada en Cardales. Los Cardales es una localidad que está en el norte del Gran Buenos Aires, cerca de Pilar, de Campana. Algunos de ustedes quizás ya tuvieron la oportunidad de conocerla, si no, los invitamos también a estar en contacto para tener esta posibilidad en algún momento. En superficie, esta planta también se desarrolla en un predio de más o menos la misma área, serían unas 33 hectáreas, pero en cuanto a la producción se fabrica más o menos el doble, ¿sí? En esta planta fabricamos 980 toneladas de vidrio por día. Los Cardales es un punto bastante estratégico en la producción de nuestro vidrio, no solo por la adquisición de la materia prima, sino también como punto de distribución. Yendo un poquito a lo que es el material en sí, vamos a hablar del vidrio en cuanto a su clasificación según el tipo de rotura. El vidrio, tal como sale del horno, es lo que conocemos como el vidrio crudo. El vidrio crudo, cuando se rompe, lo hace en fragmentos grandes y con aristas cortantes que, si llegaran a desprenderse y a caerse sobre una persona, podrían llegar a generar heridas graves, incluso accidentes que pueden provocar la muerte, como ya sabemos que ha ocurrido casos no muy lejanos, de hecho. Para poder tener un tipo de rotura que sea un poco más segura, es que se desarrolló lo que es el vidrio laminado. Por ejemplo, el vidrio laminado son dos vidrios crudos unidos por una interlámina plástica, generalmente de polivinil, que la función que tiene esa interlámina es que si el vidrio se llegara a romper, esos fragmentos quedarían adheridos a la interlámina, no se desprenderían sobre la persona, por lo que no generarían accidentes graves. Esa interlámina plástica no tiene propiedades de control solar, pero sí tiene propiedades de aislación acústica y filtra el 94% de los rayos UV, que son los rayos que decoloran los muebles y las alfombras. Tenemos también lo que conocemos como vidrio templado. El vidrio templado es un vidrio crudo que se introduce en un horno de templado. Allí se le eleva y se le desciende la temperatura de una forma muy brusca, lo que hace que se generen tensiones internas en el material y lo hacen mucho más resistente. Este vidrio, cuando se rompe, lo hace en fragmentos muy pequeños, como si fueran trozos de sal, lo que hace que, si se rompieran, no se desgranaría y no nos generaría laceraciones graves, sino más bien raspones, nada de mayor riesgo. El vidrio templado, al tener este desarrollo de tensiones internas que lo hace más resistente, no solo tiene un tipo de rotura más seguro, sino que además se comporta con mayor resistencia frente al riesgo de rotura por estrés térmico, ¿sí? Por eso es que solemos especificar mucho el vidrio templado en fachadas cuando usamos productos de control solar. Después tenemos también el vidrio termoendurecido, que también es un vidrio que pasa por un proceso térmico, pero a diferencia del vidrio templado, no tiene tiene una rotura más similar a la del vidrio crudo, ¿sí? Por eso es que no lo consideramos un vidrio de seguridad. Es un vidrio que tiene mayor resistencia digamos, al estrés, se comporta bien, mejor que el vidrio crudo al estrés térmico. Quizás no es tan resistente como un templado, pero tenemos que tener en cuenta que no se considera vidrio seguro. Acá vemos un poco el patrón de rotura de cada vidrio. Y como resumen, quiero que quede bien en claro esto, ¿no? Que el vidrio crudo no es un vidrio de seguridad. Cuando hablamos de vidrio de seguridad nos referimos a vidrio laminado o templado. Dentro de lo que es vidrios laminados, en Basa tenemos la marca Blindex. Blindex es nuestra marca de vidrio laminado. Tenemos la línea de Blindex laminado que viene en distintos espesores, por ejemplo 3+3, 4+4, 5+5 y se puede fabricar por pedido en otros espesores también. Se pueden laminar vidrios incoloros o tonalizados, por ejemplo tenemos gris claro, gris oscuro, el bronce,
verde claro, verde oscuro, tenemos distintas variedades. Y la composición estándar es con una interlámina de polivinil de 0,38 milímetros, y si no, también se puede hacer con polivinil doble de 0,76. Las medidas de hoja de fabricación son de 3,60 metros por 2,50, y el vidrio laminado, como decíamos recién, aporta seguridad, pero también aislación acústica y control de los rayos UV. Dentro de Blindex también contamos con la línea de Blindex Solar. Blindex Solar son 2 vidrios laminados también, pero uno de ellos es un vidrio de control solar, ¿sí? Son vidrios reflectivos que vienen en distintos tonos. Bueno, los tonos reflectivos son justamente el gris y el azul, y después tenemos tonos neutros, que son el neutro y el verde. También aportan seguridad y aislación acústica y control de los rayos UV, a diferencia de los laminados comunes, por decirlo de alguna manera. Estos tienen control solar, como les decíamos, son vidrios con capa, con coating, son vidrios de capa blanda que están laminados. En un ratito vamos a hablar de lo que es los vidrios con coating. También tenemos el Blindex antirrobo, que son 2 vidrios de fuerte espesor, serían 5x5 laminados, pero con 4 capas de polivinil, ¿sí? Esto hace que el vidrio tenga una resistencia mayor y lo hace un vidrio anti-intrusión. Si bien no es un vidrio antibala, es mucho más difícil de atravesar, lo que nos aporta seguridad y lo hace mucho más resistente. También contamos con un reciente lanzamiento que es el Blindex acústico. El Blindex acústico son 2 vidrios de diferente espesor, sería uno de 3 milímetros y el otro de 5, laminados con una interlámina de polivinil Sound Control. Es un polivinil menos denso que tiene propiedades de aislación acústica y su espesor es de 0,76. También tenemos el Blindex Energy, que es un vidrio que tiene Low-E, Low Emission, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es baja emisividad, y está laminado con un float incoloro, lo que hace que se pueda reducir considerablemente el factor K en las composiciones. Vamos a hablar también de lo que es el marco regulatorio, las normas y las leyes que tenemos vigentes en nuestra región. Las normas serían un resumen de lo que son las normas internacionales en lo que refiere a seguridad y eficiencia térmica, y lo que se hace es utilizarlas como marco regulatorio para el desarrollo de la legislación de cada región. En el área metropolitana de Buenos Aires nos regimos mucho por lo que es el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El Código de Edificación y sus reglamentos técnicos nos piden que utilicemos vidrio seguro de forma obligatoria en todas las áreas que son susceptibles de impacto humano. También nos pide que usemos obligatoriamente vidrio seguro en áreas como las que vemos en la imagen, serían techos de vidrio, vidrios de grandes dimensiones, barandas, escaleras, en balcones, puertas y vidriados a baja altura, paños de acceso. Sobre todo en áreas susceptibles de impacto humano, pero de público masivo, ¿no? Como también establecimientos educativos, baños, vestuarios, centros comerciales, etc. En este caso tenemos una imagen que sintetiza las exigencias del reglamento y del código. Lo que nos piden es que utilicemos vidrio seguro siempre en lo que son los paños de acceso, por ejemplo, en la imagen como vemos en las puertas, y en los paños adyacentes a ese acceso, sí o sí tiene que ser vidrio seguro, y en todos los que sean paños de vidrio que están ubicados por debajo de, si existiera un divisor a no más de 80 centímetros del nivel de piso terminado, todo lo que está por debajo de ese divisor, de 80 centímetros a 80 centímetros del nivel de piso terminado, todo lo que está por debajo tiene que ser vidrio seguro. Si tuviéramos ese divisor, todo lo que está por encima y alejado de los paños de acceso puede no ser vidrio seguro, no es obligatorio,
pero desde nuestra posición siempre recomendamos que utilicemos un criterio donde apliquemos vidrio seguro siempre que podamos, ¿sí? Lo que dice la normativa es que si no existiera un divisor y el paño llegara hasta el piso, todo ese paño tiene que ser vidrio seguro, ¿sí? Esto es lo que vemos en la imagen es en el caso de que haya un divisor a 80 centímetros del nivel de piso terminado. Además, si los paños que estamos diciendo que no son obligatorios de vidrio seguro porque están por encima de los 80 centímetros, si esos paños tuvieran una superficie mayor a 1,5 metros cuadrados, sí tienen que ser de vidrio seguro, a pesar de que estén alejados del área de acceso. Esto es por una resolución de Caviplan, ¿sí? Es una resolución que se lanzó justamente tratando de alentar la aplicación de vidrio seguro en pos de conservar nuestra seguridad para las personas. La idea es que todo paño que supere esta superficie sea de vidrio seguro, o sea, mayor a 1,50 m cuadrado, y si fuera de BH tendría que ser vidrio seguro en ambos lados. En zonas de riesgo, por ejemplo, paños que dan al vacío o barandas, solemos utilizar no solo vidrio seguro, sino que dentro de lo que es el vidrio seguro se especifica vidrio laminado. ¿Por qué? Porque al ser paños que dan al vacío, en caso de rotura, frente a ese impacto, la interlámina plástica evitaría el paso de la persona o del objeto hacia el otro lado. Por eso es que siempre en barandas y vidrios que dan al vacío, el vidrio tiene que ser laminado. Acá vemos el caso de unas barandas, como decíamos, tienen que ser vidrio laminado, y en el caso de vidrios, de barandas que tengan solo un lado de fijación, o sea, solo fijadas en su lado inferior, en ese caso no solo tienen que ser vidrio laminado, sino también templado, ¿sí? Porque en ese caso la baranda está recibiendo toda la carga de presión de viento o de una persona que se apoya, entonces ese vidrio necesita ser más resistente, por lo tanto vamos a usar vidrio laminado y templado, y la interlámina con la que se lo lamina es una interlámina plástica, pero sería de Centriglass, porque el Centriglass es un material mucho más resistente que en caso de rotura haría que el paño mantenga la verticalidad y no se doble como sí sucedería con el polivinil. Además, en casos donde el paño quedaría con los cantos descubiertos, como vemos en la imagen de la derecha, es fundamental usar un material como el Centriglass porque no se deterioraría tanto por la acción de los agentes externos como la radiación solar. Bueno, el código de edificación también nos define requisitos de factor solar y de factor K, ¿sí? Esto va en función de la superficie que tenga vidriada en la envolvente y de la orientación a la que se encuentre expuesta esa superficie vidriada. Por ejemplo, en los cuadrantes que dan al norte, al este, y que la superficie es de carpinterías mayormente, el factor solar máximo es de 0,50. En el sur la exigencia es un poco menor, justamente por las condiciones de esta orientación, entonces nos permite un factor solar máximo de 0,90. Pero si tuviéramos superficies semitransparentes con un ángulo superior a 60 grados, como sería en el caso de lucernarios, el factor solar sería un poquito más exigente y baja a un máximo de 0,30. En fachadas vidriadas, donde tenemos mayor superficie de semitransparentes, en lo que son los cuadrantes norte, cuando supera el 60% de la envolvente es superficie vidriada, en ese caso el factor solar máximo es de 0,45. Y al este y al oeste, que son orientaciones mucho más exigidas, el factor solar máximo sería de 0,30. Esto es en el caso de que la superficie vidriada supere el 60% de esa fachada, ¿sí? Esto se analiza por fachada. Lo mismo pasa con el factor K. Tenemos un factor K máximo de 2,80,
¿sí? De 2.8, perdón. Y para el caso en que tengamos superficies con una inclinación superior a 60 grados o un área mayor a 60% del paramento vertical, el factor K es un poco más exigente y nos pide que el máximo sea de 1.8. Esto hace que, lo mismo en el caso de las superficies con inclinación inferior a 60 grados, ¿no? Esto lo que hace es que uno tenga que analizar cómo es mi fachada, cómo es mi envolvente y cuáles son los requerimientos que aplican según el caso, según a qué orientación está expuesta, según cómo es toda esa fachada. Ahí vamos a tener los requerimientos de coeficientes y en función a eso vamos a elegir el tipo de producto que mejor se adecue a esa necesidad. Con el tema de los factores K, sabemos que el vidrio monolítico tiene un factor K alto, ¿sí? El vidrio es un material que es un buen conductor de calor, entonces tiene un factor K alto porque tiene buena transmitancia térmica. El factor K de un vidrio monolítico es de 5.7, 5.8, por lo cual ya estamos sabiendo que no podríamos especificar vidrio simple monolítico en estos casos, ¿sí? Dentro de lo que son cerramientos vidriados en el área de capital de la ciudad de Buenos Aires. Para poder cumplir con estos requerimientos, mínimamente tendríamos que usar un DBH. El DBH es el doble vidriado hermético. Sabemos que por incorporarle la cámara de aire de 12 milímetros en general, tendríamos una reducción de ese factor K que lo mejoraríamos a 2.8 aproximadamente. Pero para el caso que decíamos que serían los coeficientes mucho más exigentes y que nos pide, por ejemplo, este factor K de 1.8, no nos alcanza con que sea un DBH, sino que además tenemos que agregarle el LOWI. El LOWI viene de Low Emission, que en inglés significa baja emisividad, ¿sí? De esta manera lograríamos reducir el factor K a 1.8 aproximadamente. Bueno, hablábamos de factor K y de materiales, de cómo podemos llegar a mejorarlo. Yo decía que el vidrio es un buen conductor de calor, por eso tiene un factor K alto. Si lo comparamos con otros materiales, sabemos que la lana de vidrio tiene un factor K muy superior, mucho más óptimo, que es de 0.7. ¿Esto a qué se debe? Se debe justamente a que la lana de vidrio es un material que tiene aire en su interior. El vidrio es un material que no tiene intersticios donde pueda alojarse el aire, por eso es que de por sí solo es un buen conductor de calor, un mal aislante térmico. Por eso, como decíamos que la magia, entre comillas, está en el aire que tiene el material, es que le incorporamos en un DBH una cámara de aire que nos ayude a reducir ese factor K. Si le ponemos un DBH con LOWI, logramos reducirlo aún más, llevarlo a 1.8, que es el mismo factor K de una pared de 30 centímetros de ladrillo común. Bueno, hablábamos recién de vidrios de baja emisividad, de low emission, LOWI. No sé si probablemente muchos de ustedes ya hayan trabajado con este tipo de productos o de tecnología. El LOWI se puede aplicar tanto en climas fríos como en climas cálidos. Vamos a ver un poco la diferencia de cómo se comportan en cada uno de ellos. En climas fríos, ¿cuál es la intención? En climas fríos nosotros necesitamos ganar la mayor cantidad de radiación solar, ¿sí? De este calor que emite el sol y conservarlo lo más que se pueda en el interior de nuestro edificio. La intención en un clima frío es mantener el ambiente del interior que seguramente está calefaccionado, mantenerlo lo más cálido posible y que esa pérdida de calor, porque el calor siempre va a buscar ir hacia donde haya menos temperatura, vamos a tratar de conservarlo en el interior y de perderlo lo más lento posible. Justamente lo que hacemos en un clima frío es eso. Podemos armar una composición con vidrios incoloros, donde tenemos un factor solar alto porque estamos ganando radiación solar, ¿sí? Que es nuestra intención, pero si le aplicamos un LOWI, que el LOWI siempre va a estar en contacto con la cámara de aire, se lo aplicamos en cara 3,
Por convención, los vidrios se nombran siempre desde afuera hacia adentro y por caras. Es decir, que la cara 1 es la cara que está en contacto con el exterior, ¿sí? Entonces, si ponemos un Low-E en la cara 3, en contacto con la cámara de aire, lo que hacemos es retardar el egreso de calor desde este espacio interior hacia afuera, ¿sí? Entonces, el Low-E no impide el paso del calor, pero sí retarda el paso de calor de un lado al otro. Entonces, en este clima frío lo podemos usar de esta manera, con vidrios incoloros que me ayuden a tener la mayor ganancia solar, la mayor ganancia de radiación, y con el Low-E en cara 3, haciendo que se refleje ese calor hacia el interior y que la pérdida de calor sea mucho más lenta. En un clima cálido, la intención es totalmente inversa. Lo que tratamos de que suceda es que esa radiación solar no ingrese o ingrese lo más lento posible a nuestro interior, que seguramente van a estar los aires acondicionados y vamos a tratar de estar lo más frescos posibles. Entonces, en ese caso, además de usar el Low-E, lo que tenemos que tratar es de que con nuestra composición podamos reducir el ingreso de radiación solar. Por eso es que utilizamos ahí vidrios de control solar. Los vidrios de control solar siempre van del lado exterior en la composición, ¿sí? Y pueden ser vidrios tonalizados, por ejemplo, en este caso es un vidrio tonalizado que absorbe el calor, y el Low-E lo que hace en este caso es reflejar el calor, pero hacia afuera. Entonces, vamos a tener un ingreso mucho más lento hacia nuestro interior, que está probablemente acondicionado con equipos y demás. Entonces, lo importante es eso, que sepamos que, por ejemplo, en esta composición tenemos un factor solar bastante más bajo que en la anterior, porque estamos usando productos de control solar en el vidrio exterior, perdón, y tenemos un factor K bajo porque estamos retardando el ingreso de ese calor hacia el espacio interior. Entonces, hablábamos recién de radiación, ¿no? Y hablábamos también de factor solar y factor K. ¿Qué es el factor solar? El factor solar es la sumatoria de la radiación directa emitida por el Sol y de la radiación emitida por el material, ¿sí? O sea, es la sumatoria de la reirradiación del material y de la radiación directa. Toda esa sumatoria es lo que nos da el factor solar. Y ese factor solar es el que consideramos cuando tenemos que armar una composición. Acá vemos algunos productos aplicados según los tipos de requerimientos que comentábamos recién. Por ejemplo, tenemos estos vidrios aplicados siempre en DBH, obviamente, en ventanas, en este caso al norte, al este y al oeste, con un factor solar exigido de menos a 0.5, menos que 0.5. Tenemos, por ejemplo, el caso de vidrios tonalizados, ¿no? Vidrio float gris, bronce, verde, y de la línea de Super Grey, Arctic Blue, Evergreen, son todos vidrios tonalizados. En los casos en los que las fachadas tienen una superficie vidriada mayor al 60% y que la exigencia del requerimiento del coeficiente es mucho más alta, utilizamos vidrios con Low-E, como decíamos, y con un factor solar bajo, ¿sí? Es el caso de todos los vidrios de la línea Eclipse Advantage, por ejemplo, el Arctic Blue, On Grey, Evergreen, y tenemos acá también el Super Grey y los Blindex Solar, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de los Blindex Solar, que los mencionamos hace un ratito también. Dijimos que eran vidrios laminados con un vidrio de capa blanda. Bueno, inevitablemente vamos conversando de los conceptos, pero acá vamos a detenernos un poquito más en lo que son los conceptos de aislamiento térmico y control solar. La radiación solar. El Sol emite 3 tipos de radiación. Tenemos la radiación ultravioleta, que es la que decolora los muebles y las alfombras, y tenemos la luz visible, que es la que nos permite ver, y el calor infrarrojo, que es el que calienta los cuerpos y los materiales. Toda esa radiación calienta la superficie terrestre y esta reirradia ese calor hacia la atmósfera.
Lo mismo pasa con los materiales en las fachadas de nuestros edificios, ¿sí? Los materiales se calientan y reirradian ese calor hacia la atmósfera o hacia el interior o el exterior. Acá vemos en la con las aberturas y puntualmente donde estamos en presencia de vidrio, ¿sí? Por esto de que el vidrio es un buen conductor de calor. La definición del factor K es básicamente la cantidad de calor que pasa en una superficie de una unidad de metro cuadrado, ¿sí? Como decíamos, el calor siempre se mueve del punto más caliente hacia el más frío y mientras más bajo sea el K, más aislante sería el material. También hablamos del DBH, de lo que es el doble vidriado hermético. Los dobles vidriado herméticos son composiciones de dos vidrios unidos por un perfil metálico, por ejemplo, en lo que es el sistema tradicional, que pueden ser dos vidrios incoloros o de control solar, o el tipo de vidrio y de producto que se requiera para el proyecto. Tienen el perfil separador de aluminio, como decíamos, que tiene unas microperforaciones y sales absorbentes de la humedad de la cámara. Bueno, la cámara de aire, por supuesto, y tenemos también un sellador primario de butilo, que actúa como barrera de vapor, y el sellador secundario de polisulfuro, silicona o hot melt. También existe el sistema con cordón orgánico, donde todos los elementos que acabamos de mencionar se reúnen en un único perfil, que es lo que conocemos como ese cordón orgánico, ¿sí? Que resuelve el sellador y el perfil de separación. Cuando buscamos control acústico, decíamos que es importante utilizar vidrios laminados con polivinil en lo posible grueso, serían 2 o más capas, y utilizar vidrios de fuerte espesor y hasta también combinar vidrios de distinto espesor que favorezcan a que la onda de la frecuencia del sonido tenga más dificultad para pasar de un lado al otro, porque evita el efecto de coincidencia de frecuencias. Acá vemos la diferencia de aislación acústica en decibeles de lo que sería un float de 4 milímetros monolítico. Con respecto a un DBH, vemos cómo mejora la aislación de decibeles y mucho más con dos vidrios, o sea, un DBH armado con vidrios laminados en ambas caras, en ambos lados. ¿Qué tenemos que considerar cuando especificamos vidrios en ventanas? Primero, tener en cuenta todo lo que conversamos recién, que las composiciones, que los vidrios se nombran siempre de su cara exterior hacia la del interior, que las caras se nombran en función de esto. Por ejemplo, la cara 1 sería la que queda hacia el exterior, y que si ponemos vidrios de control solar, estos van en contacto con el exterior. Tenemos que contemplar la cámara de aire, el perfil que vamos a estar utilizando, los selladores, y por supuesto considerar que si el DBH va a ser parte de una piel de vidrio, ¿sí? Siempre va a ser silicona estructural el sellador secundario que vamos a usar. ¿Por qué? Porque la silicona estructural tiene resistencia a los rayos UV y evitaría posibles desprendimientos en el caso de que estemos en presencia de una fachada con piel de vidrio, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando usamos fachada con DBH de piel de vidrio, la silicona tiene que ser estructural. Es muy importante recalcar esto. Cualquier cosa igual nos van a consultar, obviamente. Ustedes, de todas formas, yo sé que ustedes saben los conceptos que estamos hablando y los deben tener en cuenta, pero bueno, es importante repasarlos y hacer hincapié siempre en las consideraciones que hacemos también desde asistencia técnica en BASA. Siempre tenemos que tener en cuenta el uso del edificio, ¿sí? ¿Quiénes van a ser sus ocupantes? ¿Cuál va a ser la función que se desarrolle en ese espacio interior que estamos cerrando? Tenemos que poder determinar el espesor mínimo necesario en función de todo esto. Perdón, se me fue la diapositiva.
Y detectar las áreas vidriadas que sean de riesgo o susceptibles de impacto humano para saber dónde tenemos que aplicar vidrio seguro. Cuando hacemos una especificación, siempre tenemos que considerar las dimensiones del paño, sea de ancho y alto en metros o en milímetros, la presión de viento a la que se encuentra expuesto ese paño vidriado y la cantidad de lados de fijación, ¿sí? Acá no está, pero lo sabemos también, la cantidad de lados de fijación y el grado de inclinación del paño, del cerramiento, si es un cerramiento vertical o si es un paño que está inclinado. Con estos datos podemos ingresar al ábaco que está disponible en la web de BASA. También están disponibles nuestros boletines técnicos. Ahí pueden encontrar este ábaco que los ayuda también a, con esa información, ubicar en el eje vertical la superficie del paño. Mirá, Rosa está en un geriátrico. Perdón, Lucía, pero dejaste de compartir o algo, me parece. No sé. Que bueno, qué sé yo. Sí, ahí se dejó de No, compartir. pensar ¿Sí? en la abuela A pastora ver. que estuvo viviendo con No, la yo no hija, toqué nada, pero... Hay alguien que Sí, está sí. hablando, Bien. por favor. Hay alguien que está hablando, Hay que estar agradecido. por favor. Digo que sean los nietos, conoció al bisnieto. Por favor, que al que está hablando con alguien, que el abuelo, el nieto y no sé qué, estamos en una presentación técnica, por favor. Pedimos que apaguen el micrófono. Gracias. Ya, tu edad, ponele. 75. A ver ahora. Olga. Olga Caballero. Caballero, sí. Olga, por favor, yo no tengo problema que mientras ustedes tengan el micrófono apagado, hagan simultáneamente escuchar y estar hablando, pero respetemos por la persona que está hablando tener el Ahora micrófono sí se ve. apagado. Gracias. Perfecto. Bueno, todo en orden ya. Como les decía, entramos con los datos de la superficie del paño en el eje vertical, la presión de viento en el eje horizontal, ahí podemos marcar el punto, y en la diagonal vamos a encontrar el espesor mínimo requerido para ese cerramiento. La presión de viento podemos tomarla también en las tablas que tenemos disponibles en el mismo boletín, que tenemos la presión de viento para las distintas localidades de la República. ¿Cómo se comportan los diferentes tipos de vidrios frente a la radiación solar? Bueno, hablábamos de que hay mucha variedad de productos. Lo importante es el resumen también de lo que venimos conversando, ¿no? ¿Cómo armamos ese DBH? Si armamos un DBH con vidrios incoloros, la mayor cantidad de la radiación solar es transmitida hacia el interior de nuestro ambiente. Otra parte va a ser absorbida por los vidrios y reirradiada, obviamente, y reflejada hacia el exterior. Pero la mayor cantidad de radiación es la transmitida al interior. En un DBH con vidrios tonalizados, la mayor cantidad de radiación solar va a estar absorbida por el vidrio que tiene control solar, ¿sí? Por el vidrio tonalizado. Y en un vidrio que sea reflectivo con coating, la mayor cantidad de radiación solar va a ser reflejada hacia el exterior. El vidrio en la fachada. Yo decía que tenemos vidrios con coating. Los vidrios con coating son vidrios con capa, ¿sí? La evolución a nivel histórico de lo que es el control solar es que los primeros vidrios que tuvieron control solar son los vidrios tonalizados, ¿sí? Vidrios tonalizados en masa. Por ejemplo, el vidrio verde, gris, bronce, azul. Después empezaron a aparecer los vidrios con coating, los de capa dura. Los vidrios de capa dura son vidrios que tienen la incorporación de ese coating en su proceso de fabricación del vidrio. Ahora vamos a ver unos esquemitas acerca de la fabricación. Después, con el tiempo, aparecieron los vidrios de capa blanda. Dentro de lo que son los vidrios de capa dura o de capa blanda, hay vidrios con coating sin Low-E y también tenemos vidrios con coating con Low-E, que sería el coating de plata. Los vidrios de capa dura son los que conocemos como vidrios pirolíticos y los de capa blanda, los magnetrónicos. Yo les decía recién que los vidrios de capa dura tienen la aplicación de esos óxidos metálicos en su proceso de fabricación. El vidrio, cuando sale del horno
y todavía está en un estado no del todo sólido, todavía está blando, ahí se le pasa por un coater que le rocía los óxidos metálicos y el vidrio, a medida que va avanzando en esa línea de fabricación y se va enfriando, ese coating forma parte de su masa, ¿sí? Si bien está en la cara superior, es parte de su masa porque se endurece cuando el vidrio se va enfriando, forma parte de esa capa externa. En cambio, en los vidrios de capa blanda, el vidrio se fabricó, se acopió y después pasa por un coater que le rocía los óxidos metálicos, ¿sí? Cuando el vidrio ya está frío, ya fue fabricado. Esto hace que la capa, que si bien queda obviamente bien adherida a la cara del vidrio, pero como es algo posterior a la fabricación, esta capa es mucho más vulnerable o mucho más delicada que la capa de los vidrios de capa dura. Por eso es que estos vidrios de capa blanda se fabrican, se comercializan en paquetes cerrados al vacío y tienen plazos de vencimiento para el procesamiento, ¿no? Porque son vidrios que tienen esta capa que está mucho más expuesta y propensa a ser estropeada según cómo se la trate. Por eso también estos vidrios, nosotros tenemos inspectores que controlan el proceso de justamente el procesamiento de estos vidrios para tratar de evitar que se estropeen en la fabricación y en el procesamiento de los DBH y demás. Esa es principalmente la diferencia entre capa dura y capa blanda. Tenemos los vidrios de capa dura, que son vidrios que pueden ser tonalizados y con el coating. Esto particularmente es un vidrio sin coating, lo que vemos en la imagen es un float bronce. Es un vidrio tonalizado, ¿sí? Tiene control solar a través de la tonalidad de su masa. Lo mismo pasa con el vidrio del float gris, que vemos la imagen del Dot Baires. Y tenemos también los super tints, que serían los vidrios tonalizados, como el que vemos en la imagen. Acá ya tenemos también vidrios de capa dura, como el Solarion Clear. Como decíamos, pueden ser vidrios que tengan tonalidad, además de los coating. Dentro de esos coating pueden ser óxidos metálicos que le confieren propiedades que hacen que el vidrio sea reflectivo y le confieren propiedades de control solar, pero también pueden tener coating de capa de plata, que es lo que le da la baja emisividad. Dentro de lo que es los vidrios de capa blanda, bueno, acá estamos viendo los de capa dura, podemos jugar con la reflexión y la posición para generar distintas estéticas. Acá ya entramos un poco en lo que es capa blanda, porque como les decía, los Blindex Solar es un vidrio de capa blanda, puntualmente los ST. Les decía que son los de la línea Cool-Lite. La línea Cool-Lite tiene los ST, que tienen una capa de óxidos metálicos. Después tenemos los KNT, que tienen los óxidos metálicos más una capa de plata, por eso ya tienen baja emisividad. Después tenemos SKN, que tienen 2 capas de plata, y los Extreme, que tienen 3 capas de plata, además de los óxidos metálicos, ¿no? Esto hace que a medida que tengan más capas de plata, tengan mayor eficiencia y se reduzca aún más el factor K. Los Blindex Solar son de la línea ST, vienen en distintas tonalidades, acá vemos el tono neutro o el gris. Lo que tenemos que tener en cuenta con los Blindex Solar es que son vidrios laminados que no están termoprocesados. Entonces, tenemos que aplicarlos con sus bordes perfectamente pulidos con máquina rectilínea y prestar mucha atención a la proyección de sombras que se generen sobre el paño. Deberían ser paños que estén expuestos en toda su superficie a una radiación más bien uniforme para evitar que se proyecten sombras peligrosas que puedan generar rotura por estrés térmico.
Ahí veíamos el blindex solar azul. Y acá ya vemos, por ejemplo, los KNT, que son de la línea Coolite, que como decíamos tiene una capa de plata. Estos vidrios tienen baja emisividad. Lo vemos aplicado en el edificio Cero Más Infinito en Ciudad Universitaria, en juego con unos parasoles. Y acá vemos el SKN, que tiene 2 capas de plata, aplicado en el edificio del arquitecto Norman Foster, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un edificio, es un caso muy particular porque certificó LEED y no tiene sistema de aire acondicionado como lo conocemos habitualmente, ¿no? Tiene un sistema de flujo de aire que hace que se mantenga una temperatura estable y obviamente para poder lograr eso, el diseño de la envolvente y la elección del producto aplicado en esta superficie vidriada fue clave para poder alcanzar este objetivo. Si viéramos un SKN puntualmente cortado y lo viéramos con un microscopio, se vería de esta manera. Vemos el sustrato vidrio en la parte inferior y a medida que vamos subiendo tenemos las distintas capas de óxidos metálicos y puntualmente vemos acá las 2 capas de plata, que son lo que hacen que este vidrio tenga mayor eficiencia energética porque tiene baja emisividad. Eso es un repaso bastante breve acerca de toda nuestra línea de productos. Vamos a estar comentándoles un poco los nuevos lanzamientos y algunas herramientas que tenemos también a disposición. Recientemente se hizo el lanzamiento del vidrio PyroShield texturado. Es un vidrio de fabricación nacional, ¿sí? Que tiene resistencia al fuego. Es un vidrio para llama de 90 minutos, esa es su clasificación, y aplicado, como lo vemos, fue ensayado, por eso es que tiene esta clasificación, y aplicado, obviamente, siempre la recomendación es que se aplique en una carpintería que acompañe esta performance, porque todo funciona como un sistema. Es muy importante recalcar que es un vidrio de fabricación nacional, es un vidrio armado, ¿sí? Un vidrio texturado con una malla de alambre en su interior que tiene resistencia de 90 minutos frente a una situación de incendio, por ejemplo. Tenemos también el Float Solar Neutrolite, probablemente ya hayan escuchado hablar de él y muchos trabajen con este producto. Es un vidrio sutilmente tonalizado en su masa, también es de fabricación nacional, se desarrolló junto al laboratorio de Pilkington de Inglaterra y es un producto de control solar, pero de fabricación local, ¿sí? Lo hacemos nosotros en Basa. Los vidrios que les comentaba recién, que son de control solar, la mayoría son vidrios importados. Este es un producto que aplicado en DBH cumple con los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y está orientado al mercado residencial por su estética, que es un vidrio no muy reflectivo porque no tiene coating y que está sutilmente tonalizado. Sabemos que muchas veces para el mercado residencial solemos buscar tonos neutros, no tan protagonistas en la estética de nuestros proyectos. También tenemos algunas herramientas que son muy útiles al momento de comercializar o de poder visualizar estos productos aplicados en algún proyecto para poder elegirlos. Tenemos la aplicación Glass Project, que está disponible desde la página Arch 360. Arch 360 es nuestro programa de relacionamiento con arquitectos, y cliqueando en este sitio web, en la parte de Glass Project, podemos acceder a esta herramienta que también está disponible para descargar en celulares y en PCs y en tablets. Tiene 2 secciones, una es Elegí tu vidrio y la otra es Apariencia. Cliqueando en la sección de Apariencia podemos elegir un escenario exterior o interior y cliquear y elegir algún producto que están disponibles. Podemos scrollear ahí a la derecha y elegir el producto que queremos y lo vamos a ver aplicado en un edificio virtual, en un escenario, como decíamos, exterior
o interior en un clima soleado o nublado, y también podemos compararlo con algún otro producto. Por ejemplo, acá en la imagen vemos un KNT 140 comparado con un Eclipse Advantage Bronze. Como decíamos, podemos verlo en un clima soleado, en un clima nublado o también desde el interior del edificio. Si vamos a la parte de elegí tu vidrio, el camino es diferente, porque acá lo que hacemos es setear en la parte izquierda donde dice filtros, podemos aplicar los parámetros que estemos buscando, ya sea de tonalidad o de coeficientes que nos estén pidiendo, y en función a los parámetros que estamos seteando, aplicamos el botón verde que dice filtrar, y el programa, la aplicación, nos trae los productos que Dejó cumplen con de... estos. Perdón que te interrumpo, Lucía, pero también de nuevo volví a dejar de compartir. Ah, no sé si será por tiempo, entonces. No sé cuál será el tema. Voy a dejar de compartir y voy a No, en volver. general el Google Meet no tenés tiempo acá, no es como el Zoom. A ver ahí. Quizás Ahí es tu vamos, ahora internet, sí, perfecto, Lucía. quizás es tu internet o algo, Puede ser que tenga alguna interrupción. está interrumpido, sí, viste, a veces Ahora vienen sí estas se cosas. ve perfecto ya. Bien, bárbaro. Como les decía, ahí nos trae los productos que cumplen con esos parámetros que seteamos, y accedemos a una ficha técnica que nos muestra, bueno, obviamente todos los datos y la correcta composición de cómo debería fabricarse ese DBH y aplicarse en la obra para que funcione como estamos necesitando. Y también accedemos a la galería de imágenes con el producto aplicado en el edificio virtual que veíamos recién. Acá están todas las indicaciones y los datos de la composición. También en la página de Arch 360 está disponible la familia de productos en formato BIM, ¿sí? En formato BIM. Está disponible para descargar, hay que cliquear en la parte que dice BIM, buscar la nota que dice paneles BASA para software de diseño. Ahí completamos un breve formulario con un correo electrónico y recibimos un link de descarga con los productos disponibles para aplicar en nuestros proyectos. Esto es muy útil para los arquitectos y para todos los que trabajen con esta tecnología BIM, porque se descargan los paneles ya armados en DBH con sus características técnicas y su estética, y los comentarios y las indicaciones. Cualquier cosa saben también que pueden acudir a asistencia técnica. Bueno, fue un repaso bastante rápido por todos nuestros productos, nuestras herramientas, los conceptos que más necesitamos repasar al momento de especificar vidrios, como comentaba Andrea. Acá están nuestros datos de contacto. Yo soy Lucía Bravo, trabajo con la arquitecta Elisa Sicarelli, ella es la jefa del área. Tienen nuestros datos para comunicarse con nosotros ante cualquier consulta. No sé si abrimos un espacio de preguntas. Sí, que si querés dejar de compartir, así tenés la pantalla más cómoda y vemos si hay alguna preguntita. Perfecto. Bueno, creo que en general fueron todas respondidas, porque bueno, hay gente que pedía lo que es el canal de YouTube, ahí Sebastián les dejó el link del canal de YouTube. Así que preguntas así de vidrio no se ve. O sea que yo creo que fue súper claro, sobre todo el tema de, bueno, de las láminas, de la seguridad, del tema del control solar, que es un tema tan importante ahora. Quiere abrir un cachito el micrófono, punta, si no, siendo 5 y 6 de la tarde, los vamos liberando porque, bueno, como siempre tratamos de respetar el horario. Lucía, Elisa, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Andrea, por el espacio. Sabemos que vas a, es parte también dentro de MDT, es una parte importante, por eso queremos Ahí estoy leyendo, perdona que te darles interrumpa, espacio. un par de preguntas en el chat. Bueno, yo no las vi, ¿qué estoy haciendo? No, lo hicieron recién. Franco Morano pregunta si hay algún programa a disposición para calcular espesores. La realidad es que sí, nosotros utilizamos programas para calcular espesores, donde comentaba Lucía, se utilizan la cantidad de lados de fijación de los paños, la presión de viento y una composición, y se determina si el espesor adecuado o demás. Son programas que tenemos con licencia, o sea, los pueden comprar si quieren.
Si querés, te comparto el nombre. Uno es el Advanced Windows Glass Design, ahora lo escribo en el chat, que es como el más completo. Tiene para calcular tamaños de paño bastantes variables, con distintas formas, pero sí, son todos programas que utilizamos y tienen todos licencia. Bueno, los demás estuvieron algunos agradeciendo, así que bueno, como de nuestra parte también, gracias Basa, gracias Elisa, Lucía por acompañarnos. Como ya dejaron sus datos, cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Yo un poco lo que hablaba con Lucía, creo que ayer, es que queremos un poco sacar la idea de vidrio 4 milímetros o 3x3. Paños realmente importantes hoy en día en las obras que superan los 6 metros cuadrados y no podemos aventurarnos en la logística, lo que es la manipulación y todo, con un vidrio de 3x3 milímetros. O sea, la verdad que es buenísimo esto de las ser un poco también curioso y poder meterse en estas tablas. No son difíciles con esa superficie del vidrio y la presión de viento, si uno medianamente la sabe, puede saber bien el espesor que va a tener y no van a tener estos problemas que a veces llegan a la hora y te dicen, uy, se me craqueló el vidrio, uy, se me partió. ¿Por qué? Porque es un tema de logística que por más que lo lleven para, digamos, de manera segura y todo, es un para la superficie que están trabajando. Eso me parece fundamental aclarar y bueno, insistir con eso, ¿no? También. Exactamente. Sí, totalmente. Tienen disponibles, como decíamos, el Abaco y si no en casos particulares que capaz los excedan, saben que se pueden comunicar siempre con asistencia técnica. Bueno, gente, los esperamos en el próximo webinar, calculamos que va a ser allá por agosto, así que después ya les iremos enviando las invitaciones y a través de la escuela MDT. Bueno, gracias y un placer haberlos acompañado en este nuevo webinar y agradezco, como siempre, a Basa también por acompañarnos.